Bienvenidos de nuevo a su canal preferido de salseo y noticias del corazón. Hoy prepárense porque les traigo una bomba que les va a dejar con la boca abierta, literal. Si son como yo que no se pierden ni un detalle de la vida de nuestros famosos, especialmente cuando se trata de amoríos y reencuentros inesperados, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha dado mucho de qué hablar, una pareja que nos hizo suspirar, llorar y volver a suspirar, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, mis amores, los reyes indiscutibles de la televisión turca, esos que nos hicieron creer en el amor con cada capítulo de Erkenci, esos mismos que creíamos que habían cerrado ese capítulo de sus vidas, están, una vez más, en el ojo del huracán. Pero, ojo, esta vez no se trata de una nueva serie ni de un rodaje, sino de unas vacaciones secretas. Sí, lo que escucharon, vacaciones que nadie, absolutamente nadie, veía venir. ¿Quieren saber todos los detalles jugosos, los rumores, las pistas, las teorías conspirativas? Pues abróchense los cinturones porque este viaje va a ser épico. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, les invito a darle al botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Vamos, que no les cuesta nada y nos hacen muy felices. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. A ver, vamos a recapitular un poquito para aquellos que quizás se hayan perdido en el laberinto de los amores televisivos. Can Yaman y Demet Özdemir, como ya les dije, protagonizaron la famosa telenovela Erkenci, también conocida como Pájaro Soñador. Ahí, interpretaron a Can y Sanem, una pareja con una química en pantalla que parecía sacada de un cuento de hadas. La conexión era tan real, tan palpable, que muchísimos, creímos que ese amor traspasaba la pantalla y que se había convertido en una realidad. Los rumores no tardaron en surgir, las fotos robadas, los guiños en redes sociales, todo apuntaba a que efectivamente el amor entre ellos había florecido en la vida real. Y vaya que nos emocionamos. A pesar de que nunca lo confirmaron abiertamente, Can y Demet se convirtieron en la pareja del momento, la pareja que todos queríamos ver juntos, felices y enamorados. Pero como en toda buena telenovela, la trama dio un giro inesperado. De un día para otro los rumores de romance se fueron diluyendo, las apariciones juntos se volvieron escasas, y cada uno siguió su camino. Can se fue a vivir a Italia, se enfocó en nuevos proyectos y dejó atrás, aparentemente, todo lo relacionado con Erkenci y su compañera de reparto. Demet también continuó con su carrera, conoció a su actual esposo, y parecía que la historia con Can había quedado enterrada en el baúl de los recuerdos. Y así fue durante un tiempo hasta que... ¡boom! La bomba explotó, señoras y señores. Hace apenas unos días comenzaron a circular unas fotos, unos vídeos, unos rumores, que lo cambiaron todo. La primera pista, como siempre, surgió en redes sociales. Ya saben cómo son, los fans son más rápidos que el detective más avezado. Alguien en algún lugar del planeta notó una coincidencia sospechosa en las historias de Instagram tanto de Can como de Demet. Una misma playa, una misma hora, un mismo tipo de paisaje. ¿Demasiada coincidencia para ser una casualidad? Los fans empezaron a unir los puntos, a comparar las fotos, a investigar hasta el último detalle, y lo que encontraron fue alucinante. No eran solo coincidencias, eran pruebas. Pruebas de que Can y Demet estaban en el mismo lugar, al mismo tiempo. Y no se trataba de un lugar cualquiera, mis chismosos, se trataba de un destino exótico, alejado del bullicio de las grandes ciudades, un lugar perfecto para esconderse del ojo público. Se hablaba de una isla paradisíaca, con aguas cristalinas y arenas blancas, un lugar que invitaba al romance, a la relajación y, ¿por qué no?, a un posible reencuentro amoroso. La noticia corrió como la pólvora por internet, y los foros de fans de la pareja se encendieron. Las teorías conspirativas comenzaron a florecer, los montajes de fotos y vídeos inundaron las redes sociales, y todos nos preguntábamos lo mismo, ¿qué demonios está pasando? ¿Es que acaso Can y Demet se han dado una segunda oportunidad? ¿Es posible que el amor que creíamos muerto haya resurgido de sus cenizas? Por supuesto, como era de esperar, ni Can ni Demet han confirmado ni desmentido nada. Son maestros en el arte de la discreción, o más bien, en el arte de generar aún más expectativa. Lo único que sabemos gracias a estas pistas en redes sociales, es que han estado en el mismo lugar, en el mismo momento, y que probablemente han compartido más que un simple cruce de miradas. Los más optimistas hablan de un viaje de reconciliación,
de un escape romántico para reavivar la llama del amor. Los más escépticos, por su parte, argumentan que podría tratarse de una simple coincidencia, que ambos podrían estar en el mismo lugar por motivos profesionales o simplemente por casualidad. Pero, ¿de verdad nos creemos eso? Vamos. Después de todo lo que hemos visto y después de la química que demostraron en Erkencicus, cuesta creer que todo se reduzca a una mera casualidad. Además, no podemos olvidar que el tiempo, el distanciamiento y las experiencias vividas pueden cambiarlo todo. Quizás Can y Demet han madurado, han aprendido de sus errores y están dispuestos a dar una nueva oportunidad al amor. O quizás simplemente son muy buenos amigos y disfrutan de unas vacaciones juntos, sin más pretensiones. Lo cierto es que las especulaciones están a la orden del día, y cada nueva foto o vídeo que aparece en las redes sociales alimenta aún más la incertidumbre y el misterio. Pero, ¿qué otros detalles tenemos además de las fotos en la playa? Pues bien, los más curiosos han descubierto que tanto Can como Demet han estado utilizando el mismo tipo de transporte para moverse por la isla. Si han compartido un mismo coche de alquiler, o al menos un modelo muy similar, lo cual resulta un poco extraño para tratarse de una simple coincidencia. Además, algunos testigos afirman haberlos visto juntos en un restaurante local, disfrutando de una cena romántica bajo las estrellas. No hay fotos ni vídeos de esa supuesta cita, pero los rumores son muy fuertes y, como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. También se ha hablado de paseos en barco al atardecer, de conversaciones largas en la playa, de risas cómplices y miradas que lo dicen todo. Todo ello, por supuesto, envuelto en un halo de misterio y discreción, como si quisieran evitar a toda costa ser descubiertos por los paparazzi. Y es que si esta relación se confirma, sin duda sería una de las noticias más impactantes del año. Todo el mundo estaría pendiente de ellos, de sus movimientos, de sus palabras, y seguramente no quieren esa presión mediática encima. Por eso han optado por el secretismo, por la discreción, por la clandestinidad. Pero como ya sabemos, cuando se trata del mundo del espectáculo, los secretos nunca duran mucho tiempo. Tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Mientras tanto, los fans siguen investigando, siguen analizando, siguen haciendo conjeturas. Algunos han creado auténticos álbumes de fotos comparando los lugares que han visitado cada uno por separado, otros han analizado minuciosamente cada detalle de sus historias de Instagram, e incluso hay quienes han recurrido a la numerología y a la astrología para intentar entender qué está pasando entre ellos. El nivel de obsesión es alucinante. Pero bueno, así somos los fans, nos apasionamos con nuestros ídolos, vivimos sus historias como si fueran las nuestras, y no podemos evitar sentirnos involucrados en sus vidas. Y es que la historia de Can y Demet es una de esas historias que nos enganchan, nos hacen soñar, nos hacen creer en el amor verdadero. Por eso, aunque hayan pasado años desde Erkencicus, seguimos esperando, seguimos soñando con un final feliz, con un reencuentro que nos devuelva la esperanza. Y ahora, con este viaje secreto, parece que esa esperanza se ha reavivado con más fuerza que nunca. ¿Significa esto que van a volver a estar juntos? No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que esta historia todavía tiene muchos capítulos por escribir, y que nosotros, sus fans, estamos ansiosos por leerlos. Ahora bien, es importante ser prudentes y no dejarnos llevar por la euforia. No debemos olvidar que todo lo que estamos viendo son solo rumores, especulaciones, y quizás algunas pruebas más o menos convincentes. Pero no hay una confirmación oficial por parte de los protagonistas. Quizás Can y Demet son simplemente buenos amigos, y este viaje es una manera de ponerse al día después de tantos años sin verse. O quizás, como algunos sostienen, se trata de un simple montaje para generar polémica y volver a ponerlos en el candelero. Pero, seamos sinceros, la posibilidad de que haya algo más entre ellos es muy tentadora. Es como si la vida nos estuviera dando una segunda oportunidad para creer en el amor de Erkencicus, para volver a soñar con ese romance de ensueño que nos enamoró a todos. Y por supuesto hay que tener en cuenta que ambos tienen sus propias vidas, sus propias parejas, sus propios proyectos, y cualquier decisión que tomen debe ser respetada. Al final son ellos quienes tienen la última palabra, y nosotros solo podemos observar, esperar y por supuesto seguir chismeando y especulando. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que este viaje secreto es una señal de que Can y Demet están volviendo a estar juntos? ¿O piensan que es solo una coincidencia y que no hay nada romántico entre ellos? Los animo a que dejen sus comentarios abajo, quiero saber sus teorías, sus opiniones, sus predicciones.
Y por supuesto, si tienen más información sobre este asunto, no duden en compartirla con todos nosotros. Al final, somos una comunidad de chismosos unidos por el amor a Khan y Demet. Y todos queremos saber qué va a pasar con esta historia de amor. Mientras tanto, seguiremos investigando, seguiremos rastreando sus redes sociales, seguiremos esperando alguna pista que nos confirme lo que todos sospechamos. Y si al final resulta que no hay nada entre ellos, pues bueno, al menos nos habremos divertido un montón con toda esta polémica. Pero no me digan que no les gustaría que volvieran a estar juntos, que no les encantaría verlos de nuevo enamorados, que no les haría ilusión que la historia de amor de Erkenci-Kuş traspasara la pantalla y se convirtiera en una realidad. Yo confieso que sí. Y ahora, vamos a hablar de las reacciones del público. Como era de esperar, la noticia del viaje secreto ha generado un auténtico terremoto en las redes sociales. Los fans de Khan y Demet están divididos entre la emoción y la incredulidad. Algunos están saltando de alegría, celebrando un posible reencuentro amoroso, mientras que otros se muestran más cautelosos y prefieren esperar a que haya alguna confirmación oficial. Hay quienes han rescatado los viejos vídeos de Erkenci-Kuş, los han vuelto a ver una y otra vez, y han compartido los mejores momentos de la pareja en las redes sociales. Otros, por el contrario, han criticado a Khan y Demet por jugar con los sentimientos de sus fans y por generar falsas esperanzas. También hay quienes han aprovechado la situación para volver a generar controversia sobre las antiguas relaciones de ambos y para recordarnos por qué su historia de amor no funcionó la primera vez. En fin, un auténtico cóctel de emociones, opiniones y teorías, como suele ocurrir cada vez que se habla de esta pareja. Y es que Khan y Demet son, sin duda, una de las parejas más queridas y también más polémicas de la televisión turca. Han generado pasiones, amores y odios, y cada uno de sus movimientos es analizado con lupa por sus seguidores. Pero más allá de las reacciones de los fans, es interesante observar la respuesta de los medios de comunicación. Muchos periódicos y revistas del corazón se han hecho eco de la noticia del viaje secreto, publicando reportajes y análisis sobre la posible reconciliación de Khan y Demet. Algunos medios han sido más cautelosos presentando la información como un simple rumor, mientras que otros han dado por hecho la relación y han publicado titulares sensacionalistas. Y por supuesto los paparazzi han comenzado a investigar a fondo el asunto, intentando conseguir la ansiada foto de Khan y Demet juntos, disfrutando de su escapada romántica. Sin duda, la noticia ha generado un gran revuelo mediático, y es probable que en los próximos días sigamos viendo nuevas noticias y exclusivas sobre el tema. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contárselo todo. Estaremos atentos a cada detalle, a cada nueva pista, a cada nuevo rumor. No nos perderemos ni una sola de las noticias que surjan sobre este culebrón. Y si al final resulta que todo era una simple coincidencia, pues bueno, al menos nos habremos entretenido un montón. Y hablando de entretenimiento, no podemos olvidar que Khan y Demet son dos grandes profesionales, dos grandes actores que han sabido ganarse el corazón del público con su talento y su carisma. Son dos estrellas de la televisión turca, y cada proyecto en el que participan genera una gran expectación. Por eso es importante separar su vida personal de su vida profesional, y entender que, más allá de las especulaciones sobre su relación, ambos tienen una carrera que seguir y unos proyectos que llevar a cabo. Khan, por ejemplo, está trabajando en nuevas series y películas, ha estado viajando mucho entre Italia y Turquía, y está consolidando su carrera a nivel internacional. Demet, por su parte, también ha participado en varios proyectos televisivos, ha trabajado en el teatro y ha demostrado su versatilidad como actriz. Ambos son unos profesionales de pies a cabeza, y aunque su historia personal nos interese mucho, no podemos olvidar que son, ante todo, dos personas que trabajan duro para alcanzar sus sueños. Así que independientemente de lo que pase con su relación, les deseamos lo mejor en sus carreras y esperamos seguir disfrutando de su talento en la pantalla. Y ahora, mis chismosos favoritos, vamos a recapitular un poco lo que hemos visto en este vídeo. Hemos hablado del viaje secreto de Can Yaman y Demet Özdemir, ese viaje que nadie se esperaba y que ha vuelto a reavivar las esperanzas de sus fans. Hemos analizado las pistas que han dejado en redes sociales, las coincidencias que han levantado sospechas y los rumores que han circulado en torno a su posible reconciliación. Hemos visto las reacciones del público, las opiniones divididas de sus seguidores y el revuelo mediático que ha generado la noticia. Hemos hablado de la historia de amor de Erkenci-Kuş, de la química entre Khan y Demet, y del deseo de muchos de verlos juntos de nuevo.
Hemos sido cautelosos, pero también hemos dado rienda suelta a la esperanza, porque, seamos sinceros, la posibilidad de que esta historia tenga un final feliz es demasiado tentadora. En fin, hemos hecho un repaso completo a este culebrón que nos ha mantenido en vilo durante los últimos días. Y aunque todavía no sabemos qué va a pasar, lo que sí sabemos es que este culebrón todavía tiene muchos capítulos por escribir, y que nosotros estaremos aquí para contárselos todos. Quiero agradecerles a todos por llegar hasta el final del vídeo, por su paciencia y por su participación en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus predicciones, y me siento muy afortunado de contar con una comunidad de chismosos tan comprometida y apasionada. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo para ustedes. Y como siempre los invito a dejar sus comentarios abajo. Quiero saber qué opinan sobre el viaje secreto de Khan y Demet, si creen que es una simple coincidencia o si hay algo más detrás. Y por supuesto, si tienen más información sobre este asunto, no duden en compartirla con todos nosotros. Juntos formamos un equipo de investigación de primera, y juntos vamos a desentrañar todos los misterios que rodean a esta pareja. Y ahora, mis amores, no se vayan sin darle un buen like a este vídeo, porque ya saben que me encanta recibir sus corazones. Y si les ha gustado el contenido, no se olviden de compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que disfruten del chisme y del salseo. Y por último, pero no menos importante, si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse a mi canal y a activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Ya saben que aquí siempre encontrarán las mejores noticias del corazón, las exclusivas más jugosas y los chismes más candentes del mundo del espectáculo. Y con esto me despido, pero no por mucho tiempo, porque ya estoy trabajando en el próximo vídeo que les va a encantar. Hasta la próxima, chismosos. Y sigan chismeando con mucho amor.